Hubo un tiempo en que las distopías parecían exageraciones. Ciudades imposibles, pantallas omnipresentes, estados capaces de observarlo todo, máquinas interpretando conductas humanas, sociedades donde cada individuo dejaba una huella. Durante décadas, películas y novelas funcionaron como advertencias simbólicas de futuros improbables. El problema es que el siglo XXI empezó a tomarlas demasiado en serio. Hoy, mientras millones de personas desbloquean sus teléfonos con el rostro, aceptan términos que jamás leerán y entregan voluntariamente fragmentos íntimos de su vida cotidiana a sistemas invisibles de procesamiento de datos, una pregunta empieza a emerger con incomodidad creciente. ¿En qué momento las distopías dejaron de anticipar el futuro y comenzaron a describir el presente? La inquietud ya no proviene de humanoides ni de inteligencias artificiales rebeldes, proviene de algo mucho más silencioso, la normalización del monitoreo permanente. Las sociedades contemporáneas producen más información sobre sí mismas en un solo día que muchísimas civilizaciones enteras a lo largo de los siglos. Cada búsqueda, cada compra, cada traslado, cada interacción digital deja rastros capaces de ser almacenados, cruzados, interpretados y eventualmente utilizados para construir modelos de comportamiento. La cuestión central ya no es solamente quién posee los datos. La verdadera pregunta es qué puede hacerse con ellos. Porque la tecnología actual ya no se limita a registrar el pasado, empieza lentamente a intentar anticipar el futuro. Y es allí donde la ficción vuelve a tocar la puerta. En Minority Report, la célebre película dirigida por Steven Spielberg, sobre un relato de Philip K. Dick, el sistema de seguridad logra detener asesinatos, detener a los asesinos antes de que ocurran. La idea parecía una fantasía lejana, una maquinaria estatal capaz de identificar potenciales criminales antes de la acción concreta. Sin embargo, el elemento más perturbador de aquella historia no era la tecnología, era la lógica, la sospecha preventiva, la conducta reducida a estadística, la posibilidad de que una persona fuera tratada no por lo que hizo, sino por lo que probablemente haría. Vista desde este presente, la película ya no resulta inquietante por sus vehículos autónomos ni por sus interfaces holográficas. Lo verdaderamente incómodo es otra cosa, la creciente obsesión contemporánea por convertir el comportamiento humano en una variable predecible. Eso es el gemelo digital social. El ciudadano ya no aparece solamente como un sujeto político o consumidor, empieza a transformarse en un patrón de datos. ¿Y acaso allí reside uno de los cambios culturales más profundos de nuestra época? Porque el poder siempre necesitó información, siempre. Los imperios levantaron censos, los estados clasificaron poblaciones, las burocracias organizan entidades, pero nunca antes en la historia existió la posibilidad técnica de construir modelos dinámicos y permanentes de millones de personas en tiempo real. La revolución digital modificó algo más profundo que la comunicación. Modificó la naturaleza misma de la observación social. Las plataformas no solo registran preferencias, aprenden hábitos. Los algoritmos no solo organizan información, detectan patrones. Las inteligencias artificiales no solo responden preguntas, empiezan a inferir conductas. Y mientras todo eso ocurre, la vida cotidiana continúa con absoluta normalidad. Ese quizás
sea el rasgo más sofisticado del nuevo paradigma tecnológico. No necesita imponerse con brutalidad visible. Opera mediante comodidad. La vigilancia contemporánea ya no suele sentirse como vigilancia, se presenta como asistencia, personalización, eficiencia, seguridad, experiencia de usuario. Nadie obliga a una persona a entregar sus datos más íntimos. En la mayoría de los casos, simplemente resulta más cómodo hacerlo. Y así lentamente comienza a emerger una figura inédita en la historia moderna, el ciudadano predecible. No completamente controlado, no necesariamente perseguido, pero sí progresivamente moldeado y modelado por sistemas capaces de observar, clasificar y anticipar comportamientos a una escala jamás vista. Tal vez por eso las viejas distopías producen hoy una sensación distinta. Ya no parecen historias sobre el mañana, empiezan a sentirse como periódicos escritos con algunos años de anticipación. Las grandes ciudades del siglo XXI ya no alojan habitantes, empiezan lentamente a estudiarlos. Semáforos inteligentes capaces de medir circulación en tiempo real. Cámaras que reconocen matrículas, rostros y trayectorias. Sistemas financieros que detectan consumos anómalos. Aplicaciones que anticipan destinos antes de ser escritos. Algoritmos capaces de inferir estados emocionales según nuestros hábitos digitales. Nada de esto pertenece al terreno de la ciencia ficción. Nada. La mayoría de estas tecnologías ya existen y están trabajando ahora. La pregunta entonces deja de ser tecnológica y empieza a ser filosófica. ¿Qué tipo de sociedad emerge cuando todo comportamiento puede convertirse en información procesable? Durante siglos, la privacidad fue entendida como una frontera física. Cerrar una puerta, bajar una persiana, guardar una carta. La era digital alteró completamente esa lógica. Hoy una persona puede sentirse sola mientras decenas de sistemas observan fragmentos de su existencia simultáneamente. La paradoja moderna es brutal. Cuanto más conectada está una sociedad, más transparentes se vuelven sus individuos. Y quizás el rasgo más desconcertante de este proceso sea su carácter aparentemente voluntario. Las personas llevan sensores en los bolsillos, entregan ubicación geográfica en tiempo real, registran rutinas de sueño, monitorean frecuencia cardíaca, fotografían comidas, documentan estados emocionales, narran relaciones personales, informan desplazamientos cotidianos. La humanidad nunca produjo un archivo tan exhaustivo de sí misma, pero toda acumulación masiva de información termina generando una tentación histórica, la tentación de administrar comportamientos. Ahí aparece nuevamente la conexión incómoda con las viejas distopías. En 1984 el control operaba mediante vigilancia explícita y miedo visible. En Fahrenheit 451, mediante entretenimiento superficial y destrucción del pensamiento crítico. En Metrópolis, ¿recuerdan? Mediante segmentación extrema entre quienes administran el sistema y quienes simplemente lo habitan. El presente parece haber tomado pequeños fragmentos de todas estas obras. No vivimos exactamente dentro de ninguna de aquellas ficciones, pero comenzamos a convivir con mecanismos inquietantemente parecidos, porque el nuevo paradigma tecnológico ya no solamente necesita ciudadanos obedientes, necesita ciudadanos legibles, personas traducibles a métricas, conductas transformables en patrones, emociones convertidas en datos analizables. Y cuanto más predecible se vuelve una sociedad, más gobernable resulta para sistemas automatizados. Este es probablemente el núcleo silencioso de la nueva era, la transición desde el individuo imprevisible hacia el sujeto estadístico. La diferencia parece mínima, pero en realidad lo cambia todo, porque un ciudadano imprevisible conserva algo profundamente humano, la capacidad de romper el cálculo,
Puede equivocarse, cambiar de opinión, contradecir hábitos previos, desobedecer expectativas, actuar contra toda probabilidad. Un sistema predictivo, en cambio, necesita reducir incertidumbre, necesita patrones estables, probabilidades consistentes, perfiles interpretables. Y así lentamente comienza a instalarse una lógica cultural nueva. Si todo comportamiento puede medirse, entonces todo comportamiento puede optimizarse. La eficiencia empieza a ocupar el lugar que antes le pertenecía a la libertad, y no de manera brutal, no mediante decretos visibles, sino a través de pequeñas decisiones cotidianas, recomendaciones algorítmicas, sistemas de puntuación, automatización financiera, clasificaciones invisibles, priorizaciones digitales, filtros de riesgo. La mayoría de las veces, las personas ni siquiera saben que están siendo evaluadas. Ese quizás sea el detalle más importante de todos. Las viejas formas de control necesitaban mostrarse. El nuevo paradigma opera silenciosamente, no exige obediencia absoluta, solo necesita suficientes datos. Y mientras el mundo discute inteligencia artificial, automatización y modernización, una transformación mucho más profunda parece avanzar casi fuera de foco. La construcción gradual de sociedades capaces de conocerse algorítmicamente a sí mismas. La pregunta ya no es si eso ocurrirá. La verdadera pregunta es qué harán los sistemas políticos, económicos y culturales cuando esa capacidad alcance niveles inéditos de precisión. Porque toda tecnología que puede comprender una sociedad también puede empezar a condicionarla. Y quizás allí, exactamente allí, comience el verdadero territorio de esta historia.